Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos que nos escuchan a través de los micrófonos de Vortex Radio UNAM? Les saluda con mucho gusto Andrea Ugarte en el podcast Siempre Animal. Un episodio más que vamos a compartir con ustedes uno de los temas estrella del proyecto, que es el microbioma. ¡Siempre Animal! Y es que el microbioma es ese universo invisible dentro de nosotros. No se ve, no hace ruido, pero sostiene la vida de formas profundas. Nos ayuda a digerir, a defendernos de enfermedades, a regular nuestro estado de ánimo e incluso a dialogar con nuestro cerebro. Y es que en humanos y animales el microbioma no solo es un conjunto de microorganismos, es un ecosistema vivo que nos recuerda que la salud nunca es individual, sino compartida. Y para hablar de este maravilloso tema, hoy platicamos con Yolanda Quintero Gómez. Ella es nutrióloga dietista, especialista en microbiota con 29 años de experiencia en nutrición clínica. Es directora académica y fundadora de iniciativas en microbioma y nutrición en México e Iberoamérica, además de docente en educación continua. Vamos a escucharla con mucho gusto porque ella tiene mucho que compartirnos acerca de este maravilloso tema para entrar en contexto. Vamos a escucharla. Mi nombre es Yolanda Quintero Gómez, yo soy nutricionista, dietista, directora académica del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición y soy candidata a magíster en microbiota, probióticos y prebióticos por la Universidad Europea de Madrid. Hoy estaré acompañándolos en este episodio que hemos denominado Microbiota, Ciencia, Nutrición, Salud y Enfermedad a lo largo de la vida. Sean bienvenidos todos. Empecemos por entender que durante décadas la medicina y la nutrición se enfocaron en órganos, en sistemas, en nutrientes de una manera muy aislada. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un cambio de paradigma muy importante, y es que sabemos que convivimos con un ecosistema microbiano que influye de manera directa en nuestra fisiología. A este conjunto de microorganismos, a esta comunidad de microorganismos, lo conocemos como microbiota. La microbiota intestinal no es un simple acompañante, participa activamente en procesos metabólicos, en procesos inmunológicos e incluso en procesos estructurales de nuestro intestino. De hecho, muchas funciones que antes pensábamos que eran exclusivamente dedicadas a nuestros genes dependen en parte de la actividad metabólica de este conjunto de microorganismos. Por ello, comprender la microbiota ya no es un tema exclusivo de la investigación básica, sino también es una necesidad para poder entender la salud y la enfermedad en la práctica diaria. La microbiota intestinal está compuesta principalmente por bacterias, aunque también incluye virus, hongos y arqueas, y se localiza de manera predominante en el colon. Su composición es altamente diversa. Cada persona posee una microbiota única que está influida por factores genéticos, por factores ambientales y especialmente por la alimentación, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. Es muy importante diferenciar dos conceptos que usualmente suelen confundirse, que es microbiota y microbioma. Cuando hablamos de microbiota, nos referimos a los microorganismos, a todas las comunidades y a todo el conjunto de microorganismos vivos. Cuando hablamos de microbioma, hacemos referencia al conjunto de genes y a las funciones que cada uno de estos microorganismos expresa. Entonces, desde el punto de vista funcional, una microbiota saludable se caracteriza por tener amplia diversidad, amplia estabilidad y una capacidad también metabólica importante, o sea, que pueda realizar cada una de las funciones que le han sido atribuidas. Cuando este equilibrio se altera, hablamos de disbiosis. Disbiosis es un término que no implica necesariamente enfermedad,
pero sí implica una pérdida precisamente de estas funciones clave, como por ejemplo la producción de metabolitos que son beneficiosos o la regulación adecuada de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Nos dice que no existe una microbiota ideal, sino una microbiota funcional que esté adaptada al contexto de cada individuo. Uno de los principales mecanismos mediante los cuales la microbiota puede influir en la salud es la producción precisamente de estos metabolitos microbianos, en particular de unos que se han denominado los ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, el propionato y el acetato. Estos compuestos cumplen funciones muy importantes. Sirven como una fuente de energía para los colonocitos, que es básicamente esas células del colon, regulan la inflamación y participan en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, hablando en términos, por ejemplo, de colesterol, de triglicéridos. Además, la microbiota también desempeña un papel central y muy importante en la maduración y en la modulación de nuestro sistema inmune. Un equilibrio precisamente adecuado favorece que podamos tener mejor tolerancia inmunológica, mientras que cuando tenemos disbiosis, esto puede promover unas respuestas inflamatorias crónicas de bajo grado. Otro aspecto muy importante es la integridad de la barrera intestinal. Una microbiota que esté funcionante contribuye al mantenimiento de las uniones estrechas del epitelio. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a reducir el paso de endotoxinas, de todas esas moléculas que pueden ser proinflamatorias hacia la circulación sistémica. Cuando este sistema falla, ¿qué pasa? Se incrementa el riesgo de inflamación sistémica y, llevándolo a términos prácticos, se incrementa el riesgo de tener enfermedades crónicas como obesidad, como diabetes, enfermedades metabólicas, pero también autoinmunes, hepáticas y mentales. Siempre animal. La microbiota comienza a formarse desde el nacimiento. Es muy importante entender cómo funciona esa microbiota a lo largo del ciclo de la vida. Entonces comienza a formarse desde el nacimiento y evoluciona de manera dinámica a lo largo de la vida. Factores, por ejemplo, como el tipo de parto, si es un parto vaginal, si es un parto por cesárea, la lactancia materna o el uso de fórmulas infantiles, la exposición temprana a antibióticos, influyen de una manera y de una forma decisiva en el desarrollo inicial de la microbiota. Durante la infancia, la microbiota es altamente plástica y es altamente sensible, por ejemplo, a situaciones como la dieta y como el entorno. En la edad adulta suele alcanzar una mayor estabilidad, aunque continúa siendo fácilmente modulable por ejemplo, situaciones como el estilo de vida, el sueño, el estrés y claramente los patrones de alimentación. En el envejecimiento, diversos estudios han demostrado una disminución muy importante en la diversidad de la microbiota y también un aumento de sus perfiles proinflamatorios. Esto es un fenómeno que se asocia con un concepto que se llama inflammaging. Básicamente aquí hay una pérdida de diversidad que puede contribuir a que la persona mayor tenga más riesgo de tener situaciones como fragilidad y como sarcopenia, que están muy asociadas a la pérdida de la funcionalidad, a la pérdida de fuerza y de masa muscular y claramente al deterioro metabólico. Esto refuerza la importancia de las estrategias nutricionales que sean muy adecuadas en etapas ya avanzadas de la vida. Cuando hablamos de microbiota, es imposible separar este concepto de la nutrición. ¿Qué nos dice la evidencia? Es muy clara. La dieta es el principal modulador de la microbiota intestinal, incluso por encima de factores genéticos. Lo que comemos no solo nutre a nuestras células, sino que también determina, por ejemplo, qué microorganismos prosperan en nuestro intestino y qué funciones metabólicas también se activan a partir de eso. Vamos a hablar un poco de la fibra dietética como un sustrato clave en la microbiota. Siempre animal. Uno de los pilares en la relación entre nutrición y microbiota es la fibra dietética, y esta es básicamente entendida no como un solo nutriente, sino como un conjunto diverso de compuestos que no son digeribles por las enzimas humanas, pero son altamente fermentables por la microbiota. ¿Qué quiere decir eso?
que la fibra actúa como un sustrato metabólico, como un alimento para las bacterias intestinales que finalmente van a producir ácidos grasos de cadena corta, como les decía anteriormente, butirato, propionato y acetato. Y estos ácidos grasos de cadena corta están asociados ¿a qué? A una reducción de la inflamación intestinal, a una mejora de la integridad precisamente de esa barrera intestinal, o sea, esas uniones estrechas, y a una regulación del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. O sea, tiene efectos metabólicos, efectos estructurales, efectos antiinflamatorios. Recordemos las fuentes alimentarias que son importantes o son relevantes de fibra fermentable, por ejemplo, las leguminosas como las lentejas, como los frijoles, los cereales integrales como la avena, la cebada, el trigo, verduras, por ejemplo, como la alcachofa, los espárragos, la cebolla, el ajo, el puerro, frutas como la manzana, la pera, los frutos rojos y semillas y frutos secos, por ejemplo, como la chía y la linaza. Todas estas fuentes son muy importantes para poder cumplir estas funciones de la producción de esos ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué nos dice la evidencia? Que no basta solamente con aumentar la cantidad de fibra, sino que es clave que se puedan diversificar precisamente todas estas fuentes para que puedan también proliferar esos distintos grupos y esas comunidades bacterianas. Otro concepto muy importante en microbiota es la diversidad. Muchos estudios, digamos, en poblaciones grandes, han demostrado que dietas más variadas, especialmente ricas en alimentos de origen vegetal, se asocian con una mayor diversidad microbiana. Esto se considera un marcador de equilibrio y un marcador de resiliencia intestinal. Desde la ciencia, esto, digamos, se explica porque cada alimento que consumimos aporta diferentes tipos de fibra, aporta polifenoles, aporta almidones resistentes, aporta también componentes que son únicos de las matrices alimentarias, esa suma de nutrientes que tenemos en la naturaleza. Entonces podemos ver, por ejemplo, ejemplos de alimentos que favorecen a esa diversidad microbiana. Incluir, por ejemplo, verduras de distintos colores, que tengan hojas verdes, que lleven, por ejemplo, raíces, frutas, que tengan la piel comestible, tubérculos que sean cocidos y enfriados, por ejemplo, eso es lo que denominamos los almidones resistentes, como la papa, como el arroz, como el camote, y cereales integrales que sean mínimamente procesados. Aquí hay un mensaje muy importante y es que la microbiota responde mejor a patrones dietéticos variados y no a alimentos aislados. Esto está muy en acorde y en común con el concepto de matriz alimentaria. Además de la fibra, los alimentos también contienen unos compuestos que se denominan compuestos bioactivos naturales, como por ejemplo son los polifenoles. Los polifenoles interactúan de una manera bidireccional con la microbiota. Muchos de estos compuestos no se absorben completamente en el intestino delgado, entonces llegan al colon y allí en el colon son metabolizados por bacterias específicas. Este metabolismo microbiano, puede generar compuestos con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y también con efectos muy importantes metabólicos. Algunas fuentes muy relevantes de polifenoles son, por ejemplo, las frutas como la granada, las uvas, los frutos rojos, verduras como las espinacas, las coles moradas, algunas bebidas naturales, por ejemplo, como el té verde, el cacao natural y el aceite de oliva extra virgen. La evidencia nos dice que la microbiota transforma estos compuestos y a su vez estos compuestos modulan la composición de la microbiota. Por eso es que tienen una relación bidireccional. Y esto refuerza la idea de, digamos, que hay una relación muy estrecha que va siempre una de la mano de la otra. Un tema muy importante y muy relevante dentro de la comunidad científica hoy día son los alimentos fermentados y que han ganado una gran popularidad, pero también es importante desde la ciencia ponerlos en un contexto. No todos los fermentados tienen el mismo impacto, ni todos contienen los microorganismos vivos en cantidades significativas. Algunos ejemplos de alimentos fermentados, por ejemplo, son el yogur natural y el kefir, el chucrut y el kimchi, la kombucha, el miso, el tempeh.
¿Y qué nos dice la evidencia? Que esos alimentos pueden aportar microorganismos transitorios, pueden favorecer la diversidad microbiana y claramente pueden mejorar la tolerancia digestiva en algunas personas. Sin embargo, digamos, es importante también entender que el hecho de tomar o de consumir algún tipo de alimento fermentado no sustituye una dieta, por ejemplo, rica en fibra, rica en alimentos frescos, y el efecto de los fermentados depende del consumo regular y también de un contexto dietético global. Y es muy importante considerar esto. En el extremo opuesto, digamos desde los patrones dietéticos, encontramos el consumo de ultraprocesados. Los ultraprocesados se asocian básicamente con una reducción de la diversidad microbiana, con un aumento de las bacterias proinflamatorias y también de una mayor permeabilidad intestinal. Recordemos el concepto anterior de la barrera intestinal. Los ultraprocesados básicamente se enfocan en dañar y en romper esas uniones estrechas, y todo esto pues va a activar una inflamación sistémica mucho mayor. Estos efectos no se deben a un solo ingrediente, sino a la combinación de todos estos productos ultraprocesados que están básicamente o están compuestos por un bajo contenido de fibra, por un exceso de azúcares simples, por un exceso de grasas saturadas y por el consumo también de aditivos alimentarios. Es muy importante entonces considerar que no solamente es un alimento, sino que es la combinación de muchos de estos productos ultraprocesados que nos puede dar la suma de estos ultraprocesados. Siempre animal. Ahora bien, entender la microbiota cobra mucho más sentido cuando la relacionamos con problemas de salud muy comunes en la vida diaria y seguramente en nuestra práctica clínica. No hablamos de enfermedades raras, hablamos de condiciones que afectan a millones de personas, entre ellas, por ejemplo, la obesidad. En el caso de la obesidad, la ciencia ha observado que la microbiota puede influir en cómo aprovechamos la energía de los alimentos. Entonces, dicho de una forma un poco más sencilla, no todas las personas obtienen la misma cantidad de energía de lo que comen, y parte de esa diferencia está relacionada con esos microorganismos que viven en el intestino. Algunas configuraciones estructurales de la microbiota favorecen que se extraiga más energía de los alimentos y además pueden promover un estado de inflamación leve, pero constante en el cuerpo. Entonces, esta inflamación no siempre se siente, pero con el tiempo pueden alterar de una manera muy importante el metabolismo. Es muy importante también entender que la microbiota no es la causa única de la obesidad, pero sí puede actuar como un factor que facilita o que puede llegar a dificultar el control del peso, y junto con la alimentación, junto con la falta de actividad física y otros hábitos de vida, pueden estar siendo una de las principales causas promotoras de la obesidad. En cuanto a la diabetes tipo 2, la relación con la microbiota también es muy clara. Cuando la microbiota está desequilibrada, puede contribuir a que el cuerpo responda peor a la insulina, que recuerden ustedes que es la hormona encargada de regular la glucosa o el azúcar en sangre. Una microbiota poco funcional produce menos sustancias beneficiosas que ayudan a controlar tanto la inflamación como el metabolismo. Y como resultado, el organismo entra en un círculo donde el control de la glucosa se vuelve todavía más difícil. Aquí es donde podemos decir con toda seguridad que la nutrición cobra un papel clave. ¿Por qué? Porque una alimentación, por ejemplo, rica en fibra, una alimentación variada, una alimentación basada en alimentos naturales, puede ayudar a mejorar ese entorno intestinal y con ello apoyar el control de la glucosa como parte de un tratamiento integral. Todo esto que les estoy diciendo no sustituye de ninguna manera el uso de los medicamentos, pero sí está visto que puede potenciar de una manera muy importante los resultados. Una patología muy común y que seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo es el síndrome de intestino irritable, donde la microbiota no necesariamente está dañada, sino que funciona de una manera diferente.
Muchas personas con este trastorno presentan cambios en el equilibrio de sus bacterias intestinales y esto influye en cómo el intestino responde a los alimentos, cómo el intestino responde al estrés y a las emociones. Aquí entra en juego un eje que ha sido muy estudiado y que es muy importante, que es el llamado eje intestino-cerebro. Esto significa que el intestino y el sistema nervioso están en comunicación constante y cuando la microbiota está alterada, esta comunicación puede volverse más sensible, puede estar en disrupción y esto implica síntomas, por ejemplo, como el dolor abdominal, como la distensión, como la diarrea o como el estreñimiento, que es muy frecuente en este síndrome. Por eso, en este caso, digamos que el abordaje no se centra solamente en qué comer, sino también se centra en cómo come la persona, se centra en sus niveles de estrés, en el área emocional y en su estilo de vida. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante que ustedes se queden con un concepto y es que la microbiota no provoca enfermedades por sí sola, pero puede influir en cómo se desarrollan y cómo responden al tratamiento. Entonces, el hecho de hacer una estrategia terapéutica basada en la microbiota es también una forma de poder apoyar la salud desde el día a día y desde nuestra práctica clínica y desde lo cotidiano. Las estrategias más efectivas para poder modular la microbiota no son extremas ni son rápidas. Estas que se basan en incluir una alimentación variada, una alimentación rica en fibra, el consumo prudente de alimentos fermentados, la actividad física regular y es clave el manejo del estrés y el manejo del sueño. El uso de los probióticos y los prebióticos debe entenderse como una herramienta específica y una herramienta contextualizada, pero no debe entenderse como una solución universal. La evidencia actual respalda el uso de los probióticos y de los prebióticos en escenarios clínicos muy concretos, siempre como un complemento y nunca como un sustituto de una dieta adecuada. Siempre animal. Algo de lo cual quiero hablar antes de terminar este episodio, me parece muy importante, es hablar de un enfoque ongeal, donde hablamos básicamente un concepto que reconoce que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están profundamente interconectadas. La microbiota de los animales, el uso, por ejemplo, de los antibióticos en la producción alimentaria y el impacto ambiental influyen indirectamente en la microbiota humana. Se dice que la pérdida de esa biodiversidad microbiana a nivel global tiene implicaciones para la salud pública. Entonces, comprender esta interconexión nos invita también a pensar en la microbiota no solamente como un tema individual, no solamente como un tema enfocado exclusivamente al ser humano, sino como un componente de la salud del planeta. Quiero dejarlos con esta idea y es integrar la microbiota en una visión moderna de la salud. La microbiota representa un puente muy importante entre la nutrición, entre el estilo de vida y la enfermedad. La microbiota no es una moda, la microbiota no es una solución mágica, es un eje biológico que responde a nuestras decisiones cotidianas y comprenderla desde la ciencia, comprenderla desde la evidencia, nos permite adoptar estrategias mucho más conscientes, mucho más realistas y mucho más sostenibles para claramente apoyar la salud a lo largo de la vida. Siempre animal. Muchas gracias, querida amiga Yolanda Quintero. Gracias por dejarnos muy claros estos conceptos de inicio para comprender mejor el microbioma, la microbiota. Vamos a seguir con más episodios maravillosos acerca de las bondades de los probióticos, los prebióticos, los posbióticos. Vamos a conocer acerca de todos estos conceptos. Y por supuesto, como introducción, está excelente para que ustedes, queridos amigos que nos escuchan, comprendan la importancia de este tema. Agradecerte infinitamente y recordar que el microbioma nos enseña que la diversidad y la colaboración son esenciales para la supervivencia y el bienestar a cualquier escala. Nos vemos en el próximo episodio de Siempre Animal. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal.
controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!